La pregunta que me encanta debatir, tal vez un poco polémica, cada quien tiene su respuesta. ¿Se puede separar al artista de su arte? Y para tratar de responderla, analizaremos a Picasso. ¿Un genio en el arte? Sí. ¿Una mala persona? También. Si no sabes nada de él, estate atenta, que estoy segura te vas a sorprender. Picasso viene de una familia clase media baja, y dato importante, su papá era pintor, profe de dibujo y pintura. Y miren las cosas que hacía Picasso a los 7 años. Yo definitivamente no hacía esto. A los 13 hizo su primera exposición. Claro que su papá lo ayudó a componer sus cuadros, a componer las obras, y en general también tenía contactos y eso facilitó muchísimo las cosas. De igual manera, miren esta obra que hizo a los 15 años. Hizo copias de Velázquez, del Greco, interpretaciones impresionantes. Tenía un manejo de la luz, el color, las sombras, las composiciones en general muy buenas para su edad. Criticaba mucho el sistema educativo de Bellas Artes en Madrid. Admiraba lo que pasaba en París, en Múnich, había ido un par de veces a París y sabía que ahí estaba todo lo bueno, el auge del Art Nouveau. Así que no lo dudó 2 veces y agarró sus cosas y se mudó a París. Llegó definitivamente en 1904, con 23 años, con un montón de ambición, ganas de comerse el mundo y un objetivo súper claro. Sus cuadros de esa época se ven muy influenciados por Toulouse-Lautrec, Degas. Podía imitar a esos artistas perfectamente, incluso superarlos. Sabía qué técnicas tenía que utilizar, qué elementos. Al poco tiempo de llegar a París, en 1907, conoció a Kahnweiler, un galerista que apostó por él. Definitivamente notó que Picasso tenía talento y lo ayudó comprando sus obras y vendiéndolas. Creo que es una persona que más ha influenciado en la vida de Picasso. Toda su vida se dedicó a esto. Tiene una obra muy extensa y variada, de 42.000 piezas. Claro que incluye pinturas, grabados, litografías, esculturas, y es como si hubiera probado todos los estilos, todas las técnicas, todo lo que se pueden imaginar en este mundo. ¿Y qué pintaba? Pues pintaba su vida, sus amigos, su familia, las corridas de toros que le encantaban, el circo, arlequines. También se ve que era un poco obsesivo porque tiene 58 cuadros basados en las Meninas de Velázquez. Como probablemente saben, fue uno de los precursores del cubismo y por lo que terminó siendo más conocido, y de hecho él se aferró bastante a ese movimiento. Y el cuadro que marcó el inicio de esta época fue Las Señoritas de Avignon, rompiendo con parámetros de la representación de la figura humana e incorporando colores vibrantes y líneas angulares. También incorpora la cultura africana. Crea una composición dinámica y provocativa, desafiando el espacio y la forma. El Guernica también es un cuadro muy simbólico de esta época. Pueden ver mi video anterior en donde lo analizamos. De todas formas, yo no me quedaría con el cubismo como su mayor éxito. Creo que tiene cuadros muy interesantes de épocas pasadas, como por ejemplo La vida, de su época azul. Un cuadro con imágenes fuertes. Retrata una pareja desnuda y una madre con su bebé. Detrás vemos también a la pareja. ¿Y quién era esta pareja? Pues Picasso pintó a su querido amigo Carlos Casagema, que falleció. Bueno, en realidad Carlos se quitó la vida tras ser rechazado constantemente por Germaine, una modelo a quien también intentó con una. Tras este suceso, Picasso entra en una depresión súper fuerte y es por eso que todos sus cuadros se tornan de este color. Durante este periodo también pintó La muerte de Casagemas, Mujer en azul, que tiene una composición muy interesante y técnicas como las que usaba Ramón Casas. Y así, en realidad, hay muchísimos cuadros de él, y no es que se ciñera la época, sino que durante su época azul también pintaba cuadros rosados y otro tipo de cuadros y así iba mezclando. Bueno, siguiendo un poco con su vida. En 1917 se casa con Olga Khokhlova, una bailarina de ballet ruso de alta alcurnia, y es así como se introduce más en este mundo y empieza a vender cuadros a gente de más nivel y empieza a vender mucho más también. Lamentablemente los años pasaban y el amor se acababa y Picasso quiso separarse de ella, pero no quería darle la mitad de su patrimonio.
Y en esa época estaban haciendo un libro que estaba recolectando todas las obras de Picasso, pero él dijo, mejor todavía no, porque no quiero que Olga se entere todo lo que tengo y que me lo quiera quitar luego. ¿Y por qué se acabó el amor? Picasso tenía una amante, María Thérèse Walter, una modelo de 17 años, con quien eventualmente tuvo una hija. Cuando Olga se enteró, bueno, ya ahí sí se fue y lo dejó. Pero al mismo tiempo también tenía otra amante, Dora Maar. ¿Recuerdan la que fotografió todo el proceso del Guernica? Hay una anécdota entre ellas dos y Picasso, se los voy a contar. Dicen que estaba Dora fotografiando el Guernica y llega María Thérèse y empiezan a pelearse. Y le dicen a Picasso, oye, ya pues, ¿a quién vas a escoger? ¿Cuál de las dos? Decídete. Y Picasso, no, ustedes tienen que pelearse por mí. Las chicas se peleaban por él. ¿Qué tal ego tenía que tener Picasso para decir esas cosas? ¿Y qué tan confundidas tenían que estar estas chicas para aceptar tremendas... María Thérèse luego en entrevistas cuenta que Picasso le pedía sumisión total, igual que a Dora Maar, y que algunas veces le apagaba cigarrillos en la cara y en el cuerpo, y además realizaba prácticas. A Dora Maar llegó a meterla en un manicomio, incluso le daba tranquilizantes, le pegaba en público y dicen que en privado era mucho peor. Y si crees que esto ya es intenso, sigue escuchando. En 1940 conoce a François Guillot. Él tenía 62 años y ella nada más y nada menos que 22. Tuvieron 2 hijos. François era una mujer mucho más fuerte. Cuando él le contó la anécdota del Guernica con Dora Maar y María Thérèse, ella le dijo que jamás pelearía con él. Y lo terminó dejando porque no lo aguantaba. Y Picasso, vengador, malo, quiso arruinarle su carrera. François estaba publicando un libro y Picasso hacía de todo para sabotearla. Ella también era pintora y Picasso veía la forma de que la gente no le comprara los cuadros, como de ponerle trabas en el camino para que no pudiera chambear, pero felizmente François Guillot supo hacer sus cosas súper bien y terminó siendo una mujer exitosa, una gran artista, por cierto. La vida sigue transcurriendo, el tiempo sigue pasando y Picasso no se queda quieto. A sus 88 años tiene su segunda esposa, Jacqueline Roque. ¿A qué no adivinan cuántos años tenía ella? 26, igual que yo, con un señor de 88, y tuvieron un hijo. Finalmente fallece a los 91 años y Jacqueline se quita la vida 2 años después. Parece que a Picasso le gustaba crear dependencia emocional, sobre todo en sus relaciones amorosas. A María Thérèse y algunas de sus otras amantes les alquilaba departamentos y las iba moviendo de ciudad según le convenían a él. Además, parece que les daba dinero, lo necesario como para que puedan vivir, pero para que igual lo sigan necesitando a él. La historia se va poniendo un poquito más intensa. 4 años después del fallecimiento de Picasso, María Thérèse se quita la vida y deja saber sus razones en una carta. Este señor tuvo 4 hijos. Paulo fue el primero y el único que reconoció de su matrimonio con Olga, pero lo tenía de chofer y de delivery, y además era alcohólico y terminó falleciendo de cirrosis. Al mismo tiempo, Paulo tenía 2 hijos, Pablito y Marina. Marina cuenta que lo que vivieron con su abuelo era terrible, vivían como pobres cuando Picasso era millonario. Y cuando falleció, Jacqueline no dejó que sus hijos ni sus nietos vayan a su funeral, así que Pablito de la tristeza terminó bebiéndose 1 litro de lejía. Y también cuentan que durante la Guerra Civil Española, la familia de Picasso estaba ahí y él, ni caso, no le importaba mucho lo que estuviera pasando, no les enviaba dinero ni nada. 0 responsabilidad. Claro que cuando fallece deja una herencia gigantesca, pero sin testamento. Parece que lo hubiera hecho a propósito para que todos se terminen peleando por sus cosas. Y quizás sí. Fue súper difícil repartir y coordinar todo. Tenía, como les comenté, 42.000 obras, millones, castillos, mucho dinero. Si le quieren ver el lado bueno a todo esto es que sí, al final
a todos les tocó su parte y todos son millonarios, pero no creo que compense los maltratos que sufrieron. No responderé si se puede o no separar al artista de su arte, pero creo que esta información es muy valiosa para entender mucho más a profundidad las obras y al mismo Picasso y ver tal vez un poco qué era lo que estaba pensando mientras las hacía. Un cerebrito muy complejo pero muy creativo. Si te gusta más o no después de toda esta información,